Muy buenas tardes a todos y todas las que nos sintonizan en este nuevo episodio de su podcast de CEPAP Pregunta, esta vez en estos diálogos orientados hacia las próximas elecciones de este mes de junio. Mi nombre es Francisco Alatriste. Y el mío es Miriam Ramírez. Y el día de hoy vamos a estar conversando con miembros del proyecto de política básica. Eh, Hoy nos acompañan el maestro Gerardo Velarde, que es maestro en políticas públicas y fundador de Política Básica. Política Básica es pues un proyecto que busca hacer un espacio no solo como medio de comunicación, sino también de diálogo entre ciudadanos con un clima fresco. Y pues también nos acompaña otra integrante de Política Básica, la maestra Ana Reyes, quien es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública y maestra en Opinión Pública y Marketing Político por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y además es doctorante en Ciencias de Gobierno por la UAP también. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues para poder introducirnos un poco justamente a este tema que hoy nos atañe, que es la comunicación política, quisiéramos conocer un poco cómo es el trabajo desde un proyecto como el de política básica, porque actualmente hay pues mucha oferta de información y contenido audiovisual en Internet, no solamente en el ámbito político, sino de muchos temas. Y entre tanta oferta, ¿qué estrategias se utilizan, por ejemplo, en el caso de política básica, para interesar al público por los mensajes que quieren comunicar? Porque, bueno, es fácil perderse en la apatía ante tanta oferta. Entonces, ¿qué tipo de herramientas son con las que se cuentan desde pues, medios de comunicación, por ejemplo, como la página o la página de Facebook, para llegar a los ciudadanos? Sí, muchísimas gracias, Francisco, Miriam, por la invitación. Es un excelente tópico para comenzar. Eh, el por qué yo creo que política básica, para los que no lo conozcan, para los que lo conozcan, digo, es un medio de información que funciona primordialmente a través de redes sociales, tiene varios cientos de miles de seguidores y tiene un alcance bastante grande, según las mismas estadísticas de Facebook, de millones de personas, y con una comunidad, pues también que yo considero grande, ¿no? Y que se arman ahí luego en los comentarios los debates y demás, porque es un medio que se siente tan fresco. Yo diría que estamos, y esta es una teoría personal que yo tengo experiencia en haber trabajado en medios de comunicación, experiencia haber trabajado en organizaciones sociales, experiencia trabajando en gobierno y trabajando en iniciativa privada y dando clases, muy importante. Entonces, como que todo eso se mezcló en mi vida y para tener esta idea de que las cosas, las noticias, especialmente las noticias en materia política, económica y de cualquier ámbito, a fin de cuentas, se deberían de comunicar de una manera distinta. Quisiera que la gente se interesara más o entendiera, creo que la palabra es entender, porque a pesar de que vivimos en esta época de la información, vivimos en esta era en la que la información está al alcance de un clic, tenemos literal toda la información del planeta al alcance de nuestras computadoras, pues exactamente la gente se pierde en este mar de información. Es súper sencillo encontrar información de cualquier tópico, desde política hasta ingeniería, pasando por la física. Entonces yo creo y tengo esta teoría y cuál es el éxito tanto de los influencers como este tipo de medios nuevos que empiezan a aparecer tipo política básica, es que la gente ya no busca informarse como tal, ya no busca la noticia, porque la noticia le brota por todos lados.
todo tipo de medios, llámese medio tradicional, Reforma, El Universal, llámese medio digital, que puede ser Sin embargo, Animal Político, todos siempre traen prácticamente la misma noticia y la traen a los minutos de que sucedió. Entonces a la gente le va a brotar en sus redes sociales, si les interesan los temas, las noticias al momento, y la gente, yo siento, y en mi particular punto de vista, que ya no busca eso. La gente está buscando a los curadores de información, a la gente que tiene esta experiencia o este respaldo o este valor agregado a la información, que te pueda agregar una opinión del por qué esa información es importante. Y eso es lo que he tratado de llevar en política básica, y eso es lo que he tratado de comunicar a los colaboradores de la página, es que no se trata de dar la noticia, porque eso ya lo hacen decenas, y no es que cientos de medios, y a eso nadie le va a interesar leer, ya nadie quiere leer el refrito del refrito del refrito, y aparte si se pone a ver las notas en internet, literal todos hacen copy-paste, o sea, uno de otro medio se hace copy-paste de la misma información y la publican en sus propios medios. No, lo que la gente está buscando es una, información original, y dos, ese valor agregado, esa curación de contenidos, que al final de cuentas yo sostengo, eso es lo que hacen los influencers o los youtubers, están curando información, o sea, ¿qué es lo que la gente quiere ver, quiere saber? Nosotros somos el filtro para hacérselo saber. Yo siempre digo, nosotros no hacemos periodismo en el aspecto de que hacemos una investigación o presentamos información totalmente novedosa. No, lo que nosotros es, oigan, ocurrió. Si de repente el INEGI publica las cifras de la inflación en el mes de febrero, todos los medios van a sacar, la inflación fue del 4% en el mes de febrero, absolutamente todos los medios te van a traer eso. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Bueno, ¿qué demonios significa una inflación del 4%? O sea, nunca se han detenido a pensar que la mayoría de la gente, el grueso de la población, jamás ha escuchado o no entiende de fondo lo que significa la palabra inflación, ni tampoco entiende si 4% es mucho o es poco. Entonces nosotros tratamos de ser ese filtro desde lo más básico, y de ahí salió el nombre de política básica, de explicar desde lo más básico el porqué de las cosas o el por qué me sirve esta información. O sea, y así como pongo este ejemplo de la inflación, del INEGI, de absolutamente todas las noticias, podemos hacer lo mismo. Yo siempre, algo que me trato de presumir es que en política básica, pónganos un tópico, el que sea moda o que sea trending, como se le dice, o que esté en boga de todos, y nosotros le vamos a buscar darle ese valor agregado para que la gente se interese. Si se está hablando hoy en día del precio de la gasolina, que rozó a los 25 pesos, un histórico de la premium en el país, pues nosotros vamos a darle un valor agregado a esa información. No tratemos de sacar la nota amarillista de, ay, los 25 pesos, no, vamos a explicar el por qué se dio, el cuál es el futuro y qué hay de fondo detrás de todo esto. Digo, sé que estoy tal vez echando un poquito el choro, pero es más o menos la esencia de lo que es política básica, de este nuevo proyecto que trata de comunicar información con muchísimo valor agregado. Yo que trabajé en medios de comunicación, pues quienes redactan las notas, pues generalmente no tienen esta especialización en muchos temas. Lo que nosotros tratamos de hacer es, y yo creo que así lo podría resumir, temas especializados en palabras súper sencillas. Eso es lo que de fondo tratamos de hacer, y que yo creo que ha generado bastante éxito, y que ha crecido la comunidad y que ha crecido la página y que nos ha dado pie a efectivamente tener un nuevo portal y demás plataformas donde poder explayarnos con nuestras opiniones, que a fin de cuentas es eso. Y bueno, justo antes de pasar a la siguiente pregunta, que es más cómo ha evolucionado estos foros informales durante la pandemia, nos gustaría saber si la maestra Ana Reyes tiene algún punto de vista distinto o que pueda complementar lo que ya nos comentó el maestro Gerardo Velarde. Pues creo que es bastante claro lo que es el objetivo de política básica. También creo que ha sido una manera muy innovadora de que también jóvenes podamos opinar y podamos decir cosas al respecto acerca de los temas que nos pasan día a día, porque generalmente los medios de comunicación más tradicionales suelen tener estos periodistas que ya tienen como su manera o su forma, eh, pues bastante ya dictaminada de lo que tienen que decirse y las ciertas personas que pueden decir esas cosas. Política básica nos ha dado la oportunidad de
poder hablar en una plataforma con cientos de ciudadanos, al igual que nosotros, cientos de jóvenes universitarios, que también tenemos esa necesidad de compartir nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, y esa creo que también es otra parte muy importante de política básica. Muchas gracias. Y justo dentro de sus respuestas han tocado puntos que a mí en lo personal me llaman mucho la atención. Y es esta parte de cómo nosotros, tal vez como somos de generaciones un poco más abajo, ya nacimos con esto de las redes sociales ya integrado, pero hemos podido ser testigos de cómo estos foros informales han tratado de buscar un sendero formal sobre cómo llevar este tipo de información al público. Y pues vaya, esta evolución, si bien ha tenido un avance rápido durante los últimos años, consideramos que este último año, durante el cierre, pues ha avanzado más. Pero, pues para confirmarlo y para saber cómo ha cambiado el papel de estos foros durante la pandemia y cómo han influido dentro de la comunicación política, pues nos gustaría saber sus opiniones. Claro, en efecto, tienes toda la razón. Creo que las redes sociales y muchas otras formas de tecnologías de la información han cambiado la forma en cómo socializamos. Están tanto en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, incluso hasta en la manera de tener pareja, ¿no? Ahora bajas una aplicación y a través del internet conoces a alguien y hay bastantes datos que dicen que también esta ya es una manera muy popular de entre los jóvenes conocer a tu pareja. Y eso no significa que las relaciones sociales anteriores se vayan destruyendo o se sustituyan, sino más bien que se modifican junto con este tipo de tecnología. Sin embargo, en la pandemia sucedió algo bastante interesante, que es que dejamos de socializar de manera normal. Ahora lo único que teníamos era una pantalla, era conexión a internet, en un ámbito en el que todo era desconocido para todos. O sea, teníamos una enfermedad completamente nueva que nos aisló, que nos confinó, que cambió nuestra vida de manera radical y lo único que teníamos era esta manera online de socializar y aparte de vivir, porque empezamos a trabajar desde casa, empezamos a aprender desde casa, empezamos a incluso a comer en la casa, a hacer todo en la casa, subir contenido que se trataba únicamente de casa. Y esto hizo que las redes sociales se volvieran aún todavía más importantes dentro de nuestra vida. Hay algunos investigadores que pueden decir que hay cosas bastante positivas de las redes sociales, ya que pues estas nos pueden poner en una situación de igualdad con ciertos actores que antes eran simplemente imposibles para personas comunes como cualquiera de nosotros, ¿no? Nos hacía, veíamos a los partidos políticos, a los políticos mismos, a los periodistas, empresarios, ser este tipo de personas inalcanzables. Lo que hizo las redes sociales fue ponernos en esta condición de igualdad, de que pues estamos literalmente al alcance de ellos a un clic. O sea, tú les puedes escribir a cualquiera, incluso al mismo presidente le puedes escribir a través de Facebook o Twitter, ¿no? Sí, hay otra parte de los investigadores que hacen bastante hincapié en que tenemos bastantes cosas negativas de las redes sociales. El primero es el tiempo que pasamos en redes sociales, es bastante, y durante la pandemia y el confinamiento, pues fue todavía más. Incluso, pues el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, tan solo durante la pandemia del coronavirus ganó más de 30,000 millones de pesos porque todos estábamos conectados a Facebook. Y esto hace que al pasar tanto tiempo en una computadora, tenemos varios problemas. El principal para mí creo que es que hay una polarización bastante grave de opiniones. Las redes sociales se basan en un principio muy básico, que es el de percepción selectiva, que en poquísimas palabras es que consumimos única y exclusivamente contenido que nos agrada o que va de acuerdo a nuestros gustos o a nuestras afinidades. Esto es que constantemente estamos leyendo noticias, comentarios, contenido, diciéndonos que nuestra percepción y nuestra posición de las cosas es la correcta. Al ponerte con otra persona
que piensa de manera contraria, es que estas conversaciones se empiezan a exacerbar y el contenido de las redes sociales hace que nosotros mismos nos polaricemos como personas, ¿no? Ya no podemos tener amigos que piensen diferente, familiares, se rompen relaciones, todo el mundo se anda insultando, hace que este tipo de relaciones se vuelva más, tenga un tono muchísimo más contrario, ¿no? Si tú no estás conmigo o estás contra mí. Este creo que fue y es uno de los graves problemas combinado junto con el confinamiento de cara a las elecciones del 2021, que según el INE va a ser una de las elecciones pues, más grandes en la historia del país, hace que esta arena electrónica, esta arena online, pues básicamente sea un campo de guerra. Y estamos esperando de que estas elecciones sean así, porque todas las elecciones, al confinarnos, pues van a realizarse en redes sociales. Entonces, eso es lo que esperamos dentro de los próximos meses, de los próximos 60 días, que vaya a ser un campo de guerra entre todos contra todos, tanto candidatos contra partidos, contra ciudadanos, ciudadanos entre ciudadanos. Y lo peor es que ninguno, todos estamos gritando y diciendo cosas dentro de las redes sociales, pero nadie nos estamos comunicando, nadie nos estamos entendiendo entre nosotros, ni estamos viendo cuál es el punto de vista y decir, ok, vamos a encontrar un punto medio, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta para las próximas. Sí, ciertamente es un poco la transferencia de la, pues del ágora, ¿no? O de la plaza pública, ahora está en redes, ¿no? Y ahora es ahí otra parte, o quizá es justamente la arena donde se van a llevar justamente estos, pues, intercambio de ideas, de opiniones, pero también, pues, la guerra a veces un poco sin tentarse mucho en principios o demás, como estábamos acostumbrados en otros escenarios, ¿no? Como podría ser, pues sí, en plazas públicas, eventos masivos. Y continuando un poco con esta pregunta, maestro Gerardo, ¿usted cómo ve esta efecto que está teniendo la pandemia justamente en esta transferencia de la arena o del escenario de este teatro de la política al medio de pues redes sociales o herramientas web? eh, ¿Qué retos se enfrenta, no? Porque me imagino, por ejemplo, la acentuación quizá de diferencias entre quienes tienen acceso a Internet, están en redes y se interesan, y quienes quizá están quedándose atrás, ¿no? Quienes a lo mejor tradicionalmente asistían al meeting que se celebraba en el centro de su ciudad y que quizá ahora se quedan un poco fuera. ¿Qué serie de retos presenta esta transferencia rumbo a las elecciones? eh, pues el tener que vivir estos procesos comunicativos desde el Internet. De entrada, lo que me gustaría decir es que lo que aumenta es la confrontación, y eso por usar una palabra muy leve, el odio que se dispersa en redes. ¿Y a qué me refiero con esto? Exactamente, como bien mencionabas, Francisco, pues esta ágora, este debate, estos meetings, pues pasan ahorita con el confinamiento, pasan hacia las redes. Los recursos que antes se utilizaban para entregar distintos apoyos, por llamarla así, durante las campañas, pues ahora son recursos que se van a inyectar a las redes. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí hemos sentido dentro de política básica que tenemos ahí, pues que nos llegan las notificaciones de quién comenta, y las leemos y demás. O sea, sí hemos notado un auge o sea, que creemos va a aumentar de aquí hasta el día de las elecciones, un auge en estas cuentas famosísimas, ya sea de bots o de trolls, en el sentido de que se nota bastante que en las
páginas o en los foros o en las cuentas de los medios de comunicación o en las cuentas de los influencers. O sea, le están invirtiendo bastante y de un lado y del otro y de todos los partidos políticos, ahora le están invirtiendo en vamos a tratar de generar esta percepción de que el apoyo de la mayoría está conmigo. Digo, son prácticas que siempre, no digo que siempre, que se han venido utilizando desde hace mucho tiempo, pero que ahora es interesante ver cómo sí se le está inyectando este recurso al Internet, a las redes sociales para generar esta percepción. Yo creo que Ana es mucho más experta en este tema, pero me queda bien claro que un buen TikTok de algún político le puede dar muchísimo más votos que, digo, que alguna buena propuesta o algún meeting de campaña. O sea, alguna canción pegajosa por ahí puede jalar muchísimo más gente que de nuevo, que toda una estructura muy bien planeada de algún plan de gobierno. Digo, eso es lo interesante de las redes, es ver eso. Y de hecho por ahí hemos publicado varias veces en Política Básica y de nuevo Ana es la experta en esto, ella podrá explayarse más aquí, detallar más en esto, pero lo que los actores políticos que van a triunfar en estas próximas elecciones son los que saben llamar la atención en redes. Son irrelevantes digo, ya hay que decirlo fríamente, digo, son irrelevantes sus ideas políticas, son irrelevantes sus ideas de campaña, los proyectos que traigan. Quienes van a ganar van a ser quienes puedan explotar a fondo en su totalidad las redes sociales, y hay un par de actores en México que yo creo que lo están logrando, que no voy a nombrar porque no pienso hacerles publicidad. Justo antes de pasar a la última pregunta, una que me acaba de surgir y que tengo mucho interés de conocer porque siempre he entendido al mundo digital y al mundo real como una amalgama de dos mundos que pues son uno mismo al final del día. Y un tema que me interesa mucho fue el que trajo a la mesa la maestra Ana Reyes de la percepción selectiva. Y ¿cómo es que afecta esta percepción selectiva que a final de cuentas cuando uno se enfrenta a opiniones distintas puede generar este odio de, pues, ya sea hacia una persona en específico o hacia un grupo que se guía por este tipo de ideologías? ¿Cómo es que eso afecta en el momento de ya ejercer esta comunicación política? Ya no solo, o sea, sí guiado más hacia este tipo de elecciones, pero también en el área en el que ustedes se dedican, ¿cómo es que afecta ya en el ejercicio de la comunicación política y el marketing político? Afecta porque, como yo te decía, es un constante bombardeo que nos dan las redes sociales de opiniones y de contenido que nos está diciendo todo el tiempo que tú estás bien, que tu opinión y tu punto de vista es el correcto. Sin embargo, en el mundo real no hay una verdad absoluta, no hay un lado bueno y uno malo. Creo que en el momento en el que nosotros ya nos pasamos a un terreno que ya no es el online, nos empezamos a dar cuenta que las opiniones pues, son solo eso, opiniones, son visiones diferentes y percepciones de la realidad que cada uno le da de acuerdo a su framing, a su ideología, a cuestiones culturales, económicas, incluso el lugar donde naciste también creo que es bastante determinante. Sin embargo, ya cuando estás tú dialogando, por ejemplo, creo que la deliberación en el tema de elecciones es un eje central en cualquier política deliberativa democrática. La manera en cómo estamos discutiendo los temas públicos ha sido, se ve interrumpida por, por esta polarización de opiniones. Esta polarización de opiniones hace que no nos demos cuenta que no estamos debatiendo, no estamos analizando y no estamos discutiendo bien los temas públicos que nos aquejan a todos. Y lo vemos en la página de Política Básica. Yo puedo poner una opinión acerca de cierto tema y de repente tienes a una persona diciéndote que estás en contra del gobierno y otra que con la misma opinión que te está diciendo que estás a favor del gobierno y que tu opinión está mal y la otra te dice que tu opinión está mal. Entonces, al final se deja de lado la discusión real
para dar lugar a paso a esta discusión de quién está bien y quién está mal y del lado de quién estás y del lado de quién no, hace que nuestras discusiones sean muy, pues vamos a decirlo con todas las palabras, muy pobre. La discusión de temas públicos está siendo bastante pobre y se está centrando únicamente del lado de quién estás. Ahí, bueno, me gustaría agregar algo que está comentando la maestra Ana. Digo, de la parte que también sí, como ciudadanos ahí creo que estamos cayendo en un juego equivocado, pero también los medios jugamos ahí nuestro rol bien importante y de ese casi no se habla, jugamos un rol bien importante en aumentar, en potencializar esta situación que se está dando, que efectivamente, de nuevo, con mi experiencia en medios y con la misma política básica, por supuesto que nos hemos dado cuenta que para atraer la atención de la gente, por supuesto que las notas, entre más, las notas objetivas no venden, esa es la frase, o sea, el ser objetivo no vende en esta época. Y eso es preocupante porque entonces, pues, los medios de comunicación, yo hace poco hice un stream en vivo donde les mencionaba, si hasta ahora Política Básica se ha mantenido no objetivo, pero sí independiente y con ciertas posturas y puede escribir de lo que sea y criticar a quien sea, es porque funciona como una organización sin fines de lucro, porque hasta el momento es un proyecto que no monetiza, es un proyecto que no busca en estos momentos tener ganancias económicas, pero cuando empiezas a pensar que necesitas ganancias económicas, pues tu lógica como medio de comunicación cambia y por supuesto que empiezas a buscar el clickbait, empiezas a buscar las notas amarillistas. No conozco un medio en México que no haga ese tipo de noticias con tal de atraer seguidores. Y aunque no necesites el dinero, por ejemplo, me pongo a pensar y puedo poner de ejemplo a Reforma que tiene la familia Gómez Junco detrás, que tiene muchísimo dinero, que no necesita tener un modelo de negocio productivo, porque tiene empresarios detrás, pues también lo hace porque es el brazo político de ciertas personas, entonces, y sabe que polarizar vende. Entonces, también sí quiero dejar claro que, por supuesto, que los ciudadanos, digo, nos vemos enfrascados en esta polarización, pero los medios también contribuimos. Y es una dinámica bien de la que es muy difícil zafarse, porque si yo tratara de repente yo siempre por eso defiendo política básica, no es un medio objetivo, porque no, o sea, somos subjetivos, tenemos nuestra propia visión del mundo, tenemos nuestros propios principios, valores y que los defendemos y estamos a favor de ciertas políticas y las defendemos. Digo, porque aparte, digo, con esa bandera de que sí tenemos ciertos ideales, pues la gente se puede sentir identificada en eso. Ustedes traten de hacer un medio 100% objetivo, que no tenga ninguna postura, absolutamente nadie los va a leer porque simplemente la gente no se identifica con eso. O sea, la gente sí busca opiniones que sean afines a ellos. Y es algo ya de lo último que menciono y algo que mencionaba la maestra Ana. Por supuesto que la gente tiene esta visión selectiva y a veces, digo, eso lo hacemos en broma en política básica, que en una misma publicación y defendemos a capa y espada al gobierno y lo criticamos durísimo y la gente va o a amar o a criticar la publicación y solo se va a fijar en el párrafo que le es conveniente. No sé por qué la gente hace eso, pero tiene esa visión selectiva de las cosas. Sí, ciertamente, pues se vuelve un terreno, pues enriquecido por muchos actores, pero que a veces, pues, se quedan con ciertos sesgos, ¿no? Y pues obviamente los medios tienen pues mucha importancia, ¿no? Por ahí una expresión ya popularizada acerca de la prensa, diciendo que la prensa es el cuarto poder, pues bueno, eh, quizá, quizá sea cierta, quizá no, es la Vox Populi. Y pues bueno, para ir cerrando un poco este diálogo que realmente ha sido pues muy enriquecedor para nosotros y pues para toda la audiencia de Sepa Pregunta, como ya es una costumbre, nos gustaría ir cerrando este episodio, pues invitándoles a realizar alguna pregunta para nuestra audiencia, para invitarlos a reflexionar acerca de este tema, ¿no? De pues esos procesos de comunicación política, sobre todo ahora en tiempos de pandemia y rumbo a una jornada electoral. Entonces, pues bueno, nos encantaría que nos compartieran esas preguntas para invitar a la reflexión.
Vas, Ana. Yo sé que te mueres por hacer preguntas a la audiencia. Yo creo que la pregunta que yo quisiera dar, y más bien quisiera que se hicieran la próxima vez que lean cualquier tipo de discusión dentro de redes sociales, la pregunta que quisiera que se hicieran es, ¿qué realmente están discutiendo? ¿Qué realmente están comunicando? Creo que si empezamos a preguntarnos eso dentro de nuestras interacciones en redes sociales, nos vamos a poder dar cuenta qué tipo de comunicación estamos teniendo nosotros como ciudadanos, ¿no? Y la última sería, ¿qué tipo de comunicación quisiera tener? Si ya tengo la plataforma para poder acercarme a diferentes actores políticos, ¿cuál es la que tengo y cuál es la que quiero tener? Yo no sé muy bien cómo plantear la pregunta que estoy pensando, pero va un poquito las ideas al aire. Recuerdo que, digo, igual ustedes estaban un poco más jóvenes, pero recuerdo mucho las elecciones del 2000, las anteriores, no las del 2018, las del 2012, en la que había cierto movimiento estudiantil que juraba que el candidato Andrés Manuel López Obrador iba a ganar porque era el más popular en redes. En esa época era el auge, ese sí fue el principio, no el auge, el principio de todo esto de las redes sociales, como parte de campañas electorales y como jugando un rol en las campañas para presidente, para gobernadores. Y yo me acuerdo que tenía muchísimos, yo todavía estaba en la universidad en esa época, en 2012, y había muchísimos que juraban que es que Andrés Manuel va a ganar, es que ve, todo el mundo lo apoya en redes y todas las publicaciones son a su favor o en contra del PRI y demás. Y yo les decía, no creo porque las encuestas dicen otra cosa y las encuestas, al menos cuando promedias todas, no le hagan caso solo a una, sino a todas y las promedias, digo, las encuestas no mienten y muestran que no va a ganar y no ganó. ¿Y a qué voy? Y en el 2018 fue similar, las redes mostraban una polarización inexistente, digo, fue muy grande la victoria de Andrés Manuel ya en el 2018 y la historia es similar ahorita y es algo que mencionaba hace rato la maestra Ana. Sí hay una polarización del país, pero yo siempre, o sea, digo, no sé cómo hacer esta pregunta, reflexión, en que se cuestionen qué tipo de realidad están viviendo, en el aspecto de que todo el mundo dice el país está polarizado, no, el país no está polarizado, las redes están polarizadas. Créanme que si uno ve el país y las encuestas y demás, este país no está polarizado, está bien clara la preferencia política de este país hasta la fecha, pero que vivimos en una realidad alterna, ahora sí que vivimos en la Matrix. Ojalá la hayan visto, porque cuando di clases mis estudiantes no habían visto Matrix y eso me decepcionó un poquito, pero vivimos esta realidad alterna en la que creemos que el país, y más en nosotros como parte de un proyecto de comunicación de política, claro que creemos y sentimos que el país está dividido en dos, estás a favor o estás en contra mía, y no es cierto, o sea, el país por fuera es bastante, bastante diferente. Yo sé que esto fue más reflexión que pregunta, pero por ahí va la idea. Ciertamente agradecemos tanto Francisco y yo en nombre del equipo de CEPAP, Pregunta y de CEPAP en general, y yo creo que hasta en nombre de la audiencia por darnos su visión de los medios digitales en otra cara de la moneda, de cómo sincerarse con nosotros, en este sentido en el que pues no solo hablaron de la popularidad que buscan los candidatos por votos, sino también algunos medios pues por atraer seguidores y que a veces pues nos obliga a los ciudadanos y a las ciudadanas a ser más críticos con la información que consumimos y pues a final de cuentas construir ya sea un mundo digital menos polarizado, que lo veo muy complicado, pero sí tener una visión menos irreal de lo que estamos viviendo. Entonces los invitamos y las invitamos a todos los seguidores, escuchas, audioscuchas, no sé cómo prefieran llamarse, a seguir nuestras cápsulas de esta pequeña colección de diálogos rumbo al 6 de junio y también a conectar todos los demás podcasts que hemos hecho en CEPAP Pregunta. No olviden seguir en las redes a Política Básica y también a las redes de CEPAP. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.